Muy buenos días, mucho gusto de saludarlos. Alumnos nuevos, compañeros nuevos, los quiero molestar. Voy a dar mi número de celular y quiero suplicar que me manden un mensajito y me digan si estamos bien con la clase, si estamos bien con la grabación, si me escuchan muy bien. 47 40 04 54. Serían tan finos alguno que esté en el otro lado de mandarme un mensajito indicándome que estamos en línea. 47 40 04 54. Yo espero el mensajito para poder iniciar mi clase. Disculpen ustedes. Estamos bien, dice, perfecto, así me gusta. Compañero, mucho gusto saludarlo. Fue mi alumno, ¿verdad? Entonces quiere decir que voy a tener mis alumnos de sede central, ¿verdad? Eso quiere decir que los tendré. Qué chulos están todos ahí al pie del cañón. Sí, son mis chicos de sede central. Qué alegre. Aquí estoy viendo. Sí, pues. Aquí estoy ya. Hoy sí, voy a tener muchos contactos que me van a decir, estamos, no estamos. Y, mucho gusto a todos, ¿eh? Cantidad de mensajes. Para los que están fuera del círculo de sede central, ya di mi número de teléfono. Mucho gusto de saludarlos, mucho gusto, tan lindos, todos me están escribiendo, les agradezco mucho. Mucho gusto de saludarlos. Tenemos un promedio casi de 300 alumnos conectados. El curso que vamos a trabajar todos los días sábados es el curso de Derecho Notarial 2. Van a disculpar ustedes un tanto el desarreglo de la librera, pero estamos en el asunto de componer la casa, ¿verdad? Pues miren, pues nos volvemos a ver con mis compañeros de sede central, que alegre que van en la recta final, ya van directo a cerrar cursos y esta modalidad virtual pues ha sido una de las modalidades que hemos utilizado todos, ¿verdad? Que hemos, pues que más teníamos que adaptarnos ahí al tema, ¿verdad? Porque ¿para dónde? Igual nos pasa a nosotros en el trabajo. La primera audiencia virtual que celebramos, qué difícil es poderla celebrar y no tener a la persona enfrente, ¿verdad? Pero estas clases virtuales les van a quedar a ustedes perfectas. Para los compañeros que están en toda el área departamental, mi nombre es Mirtala Miranda, muy conocida en sede central. Tengo muchos añitos de estar trabajando en Universidad Rural. Creía yo que iba a continuar con mi mismo grupo, que les tocaba Derecho Notarial 4, pero no, me pasaron a Derecho Notarial 2. Entonces, para mí es un gran gusto estar con ustedes. Les voy a comentar un poquito antes de la clase, les voy a comentar cómo es que yo trabajo con el grupo. Bueno, fíjense ustedes, pues, de que primero estamos aquí en el chat, ¿verdad? Antigua Guatemala, dice, se escucha muy bien, perfecto, estamos en bien. Después les voy a contestar a todos los lindos que me han escrito. Sí, mucho gusto, compañera. Después les voy a contestar a todos. Pues la modalidad es el bendito celular. Lo primerito que yo hago cuando inicio mi clase, les digo, ¿estamos bien? ¿No estamos bien? Entonces ya me contestan, yo ya inicio seguidito, pues yo empiezo mi clase, pero siempre hay un grupito que se va armando ahí en el transcurso del semestre. Ahí al grupito, a un representante del grupito, yo mando las diapositivas, porque a veces Universidad Rural no las coloca o las coloca fuera
póngale ahorita, no sé si estarán en la plataforma, pero esas clases ya están grabadas, ¿verdad? Entonces lo que yo hago es de que vía WhatsApp, ahí mando todo mi material para irlos apoyando, ¿verdad? Porque al final, pues ustedes tienen obligación de leer, de buscar, de analizar, pero yo en el grupo de WhatsApp voy apoyándolos siempre con las novedades que salen del tema, que en este tema que el día de hoy vamos a conocer, la primera clase que es el protocolo, que las novedades que salen en relación al protocolo, tanto en el Archivo General de Protocolos como en los registros generales de la propiedad, esas novedades yo pues me llegan y yo las traslado a ustedes, esto para ir archivando, ¿verdad? Todo lo que ustedes tengan que tener posteriormente. Y pues ya ustedes harán su carpetita en su computador y guardarán todo lo relacionado a derecho notarial. Pues no olviden ustedes que el día del examen privado, esta área que están estudiando conmigo es parte del privado, ¿verdad? No sé si todavía existe ese convenio que se celebró, ese convenio que se donde pues el que no ganaba derecho notarial pues tenía que perder la fase privada. Yo creo que ya no está, pero el área notarial es un área muy importante para ustedes porque recuerden que en primera pues es un tema en donde ustedes están en su casa, ustedes están acostados, están descansando y ¡pum! Les tocan la puerta, ¿verdad? Y ya que quieren hacer un documento, que posiblemente ese día no hubo un ingreso, pero alguien dice, mire, quiero un acta de sobrevivencia, quiero un acta de legalización de firma, un acta de legalización de fotocopia, y pum, pues ya ingresó el dinero en el bufete o en la casa. Pues es un área preciosa, es un área, no es privada, ¿verdad? Pero es tan de uno el área porque para empezar la redacción en cuanto a los documentos, es una redacción personal, es una redacción libre, siempre llenando los requisitos que establece la ley, pero es algo tan de ustedes que en donde ya les enseñaron en derecho notarial uno que no tienen superior jerárquico, ¿verdad? Salvo las impugnaciones que se pueden dar en el transcurso de la vida, no en el instante, sino en el transcurso de la vida, cuando a la persona le interesa dejar sin efecto un documento notarial que ustedes hagan. De lo contrario, si se hace un derecho notarial bonito, legal, correcto, no van a tener ningún problema. Yo hice mucho tiempo notariado, muchos de ustedes que me conocen saben que ya tengo incompatibilidad con el ejercicio notarial, pero hasta el día de hoy, después de tantos años, no he tenido ninguna citación a un juzgado por algún documento que yo haya hecho, ¿verdad? Entonces el área notarial es un tema muy de ustedes, muy del bufete y es rentable porque no van a cobrar ustedes en honorarios profesionales 100, 200 quetzales, ¿no? Eso ya no se cobra, ¿verdad? El arancel puede decir mucho, el arancel puede decir de la obligación que tienen ustedes de hacer de cobros sencillos, pero hay libertad, hay libertad. Por supuesto que esto que yo les estoy diciendo en cuanto al cobro de honorarios profesionales, pues, un segundito, solo voy a que me están preguntando de sede central si estoy dando la clase, entonces ya ahorita ya informé que sí. Están preocupados los compañeros por la clase, pero ya estamos. Tan lindos, al rato les voy a contestar a todos, les voy a contestar. Bueno, entonces el área notarial es un tema muy de ustedes, por lo tanto merece especial atención, merece mucha dedicación, merece el hecho de que estén ustedes en su bufete, diré, solo ustedes y la computadora y el cliente redactando, no significa que no se le ponga el interés debido de conformidad con los requisitos que establece la ley al momento de redactar un documento tanto dentro como fuera del protocolo. Hoy vamos a conocer al protocolo y como no tenemos mucho tiempo, porque ya ven ustedes que es hora y media de clases,
y hay que terminar 2, 3 minutitos antes para que ingrese el otro profesor. Vamos a platicar en relación al protocolo, no sin antes hacer un recordatorio en Derecho Notarial 1, les enseñaron a ustedes una serie de requisitos. ¿Qué libro vamos a usar en este curso? Pues les cuento que yo no sé, yo digo que cuando yo lo muestro ustedes no lo miran bien, pues yo tendría que mostrarlo yo al revés, creo yo, para que ustedes lo miren, pero vieran que yo tengo aquí un libro de Derecho Notarial guatemalteco, por lo menos para dar la clase de hoy, ¿verdad? Del doctor José Antonio Gracias González, pero les cuento que mis alumnos del año pasado, yo creo que yo tengo esos archivos, yo creo que yo tengo los archivos, el lunes podría yo enviarlo a alguien. Mis alumnos bandidos del año pasado, fíjense que alguien de ellos se consiguió el libro del doctor Neri Muñoz en internet y con ese libro trabajamos. Entonces yo creo que si lo tengo, 2 libros creo que tengo de él, el día lunes, porque aquí donde estoy no tengo una buena computadora para hacer todos esos traslados, ¿verdad? Pero el día lunes a alguien del grupo que me mande su correo electrónico, yo les puedo hacer llegar esos libros, porque con ese vamos a trabajar. Hoy sí, lo que es el protocolo, vamos a trabajar con este libro, que también el doctor Ricardo Alvarado Sandoval también tiene un libro relacionado con el protocolo, y el doctor Neri Muñoz, que es el libro cajonero que usamos, ¿verdad? Y yo en clase les decía a mis alumnos, ¿qué libro quieren? Les decía, el libro que cuesta en ese tiempo, ¿verdad? 175 o el libro que cuesta 65 quetzales. Entonces ellos escogían el de 65 que reunía las mismas características, con la diferencia que el otro, pues lo que tiene son ejemplos, ¿verdad? Pero hoy que estoy en mi casa dando clases, pues yo ya tengo aquí directamente un protocolo para podérselos mostrar a ustedes. Yo digo que ustedes no lo miran bien ahí, yo no sé, pero puedo mandarles fotos. Ahí está, mire, ese es mi protocolo. ¿Qué es el protocolo? Ahí pueden ver ustedes todas las escrituras públicas. Hoy vamos a ver las escrituras, la apertura, el cierre, el índice y todos esos temas. Pero el artículo 8 del Código Notarial es clarísimo cuando les explica a ustedes que el protocolo es la colección ordenada de escrituras matrices. Dice, ¿cuáles son las escrituras matrices? Estas que yo les estoy mostrando. Es la hoja de protocolo. Es donde se escribe la voluntad de las partes, es donde se traslada la compraventa entre A y B, donde se traslada el mandato entre A y B, donde escribimos lo que las partes con su consentimiento, que es uno de los requisitos indispensables para ejercer notariado, que es el consentimiento, la voluntad, el deseo de crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Entonces el protocolo es directamente donde nosotros dejamos plasmada en una hoja de protocolo, que aquí tengo yo una hojita de protocolo, pero esta es de juguete, miren, esta es de juguete, esta incluso aquí arribita tiene mi nombre. Entonces, con los chicos hacíamos escrituras públicas en las clases presenciales, ¿verdad? Pero el artículo 8 dice colección ordenada de escrituras matrices, dice actas de protocolización, algunos dicen actas de protocolación, razones de legalización de firma y otros que el notario autoriza. Cuando dice y otros que el notario autoriza, quiere decir que cualquier documento que nosotros querramos que quede en la perpetuidad, que quede en el tiempo, que quede en el espacio, que quede en los años, en los siglos, lo dejamos escrito en el protocolo, porque ya ustedes les enseñaron qué se hace dentro del protocolo y qué se hace fuera del protocolo. Hay serias dificultades con el ejercicio notarial fuera del protocolo, porque uno de los requisitos tan ingratos que yo veo al trabajar fuera del protocolo es que el documento se lo llevan las partes. Y yo siempre ponía ejemplos absurdos, ¿vale? Decía, bueno, el acta notarial se lo llevan las partes, ¿y qué tal si sale ahí en la esquina y viene un carro y está lloviendo y les avienta todo el aguajal? Y cae toda el agua sucia del tragante encima del acta que se hizo. Y de esa no queda nada. ¿Y qué tal si hubo un poco de dinero de por medio? ¿Qué tal si en el acta hicimos un reconocimiento de deuda en donde se dio un adelanto? ¿Cómo hacemos para aprobar? Entonces, fuera del protocolo, existe en Guatemala, trabajamos en Guatemala todo lo que son jurisdicción voluntaria y actas notariales, pero
no tienen tanta seguridad jurídica como trabajar dentro del protocolo. El protocolo entonces es la colección ordenada de escrituras matrices, actas de protocolación y razones de legalización de firma que el notario autoriza de conformidad con la ley y otras. También es muy importante platicar qué son las actas de protocolización, ¿verdad? Y cómo se hacen, ¿verdad? Ahí está, ya apareció una compañerita dando ahí su número de su correo electrónico para que yo le haga el asunto de enviarle los libros. A los que pueda enviarse, se los voy a enviar, pero sería bueno, yo no sé si ustedes cómo han venido trabajando. Vieran que los grupos que yo dejé tenían una persona, el comandante le digo yo a mi alumno, muchos de ustedes lo conocen, a él le enviaba yo correo y él lo distribuía entre todos, ¿verdad? Pero ustedes me dicen cómo es que han trabajado y yo a quien esté coordinando todo el grupo a nivel nacional, yo le mando lo que tenga el material. Un problemita hace un año, creo, cuando terminé Derecho Notarial, que una compañerita quería coordinar y otra se armó un relajo y que estaban grabando la clase, dice. La clase bueno, la que yo estaba dando en mi caso, la grababan, dice. Pero eso queda grabado, aquí dice grabación, entonces al terminar yo tengo que poner de tener grabación y todo el rollo, ¿verdad? Y ya queda grabado, pero el asunto es que Universidad Rural dice prohibida su reproducción parcial o total, dice, porque yo le estoy vendiendo a Universidad Rural mi clase, ¿verdad? Pero para efectos docentes, pues ustedes saben, ¿verdad? Hasta los libros podemos usar, ¿verdad? Bueno, entonces eso de la colección ordenada de escrituras matrices son todas las escrituras que hace el notario dentro del protocolo. Compraventas, donaciones, mandatos, identificación de persona, propiedad horizontal, todo lo que quieran hacer ustedes y que el mismo Código Civil que ustedes ya lo han usado, que ya lo conocen, que ya llevaron 3, 4 civiles, el mismo Código Civil, cuanto en uno de sus libros dice de los contratos en particular, ese mismo código dice, si esto es un acto solemne, en el momento que el código nos explica que es un acto solemne, quiere decir que lo tenemos que hacer en hoja de protocolo, ¿verdad? Tenemos que faccionar el instrumento público. El asunto de trabajar dentro del protocolo es que crea muchas responsabilidades notariales. Muy diferente trabajar fuera del protocolo donde no hay tantas responsabilidades notariales. Hay un problema en cuanto a las responsabilidades notariales, que hay un tribunal de honor en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, en donde si nosotros cometemos un error o cometemos algo incorrecto en contra del usuario, en contra del cliente que nos paga nuestros honorarios, pues podemos ser denunciados en el Tribunal de Honor. Y el Tribunal de Honor, que ya lo vieron ustedes en Derecho Notarial 1, logra probar que hay responsabilidad notarial, pues nos va a sancionar. Y el problema es de que si nos acabamos de graduar, si ya tanto nos ha costado, si nos cuesta ahí no, conectarnos al sistema, si nos va a costar hacer los privados, si nos va a costar todo eso, somos sancionados en el Tribunal de Honor, corremos un grave problema de que ya no vamos a poder participar en ningún evento público, como decir, ya no vamos a poder ser fiscales, ya no vamos a poder ser jueces, no vamos a poder ser magistrados, no vamos a poder hacer nada, ¿verdad? Porque ven ustedes ahorita en el problema que estamos en la elección de cortes, que hasta este momento no se ha dado esa elección de cortes, porque muchos de los que están participando pues han tenido problemas y están siendo señalados. El asunto es que en el Tribunal de Honor solo logran ustedes ser sancionados, no hay poder de Dios que les quite esa sanción. Y hoy, para poder trabajar en todas las instituciones del Estado y en todas las instituciones, organismo legislativo y judicial, lo primero que les piden a ustedes es una carencia de sanciones del Tribunal de Honor. Entonces, en algo tan sencillo como una legalización de firma y no hacerlo correcto con las obligaciones previas, instantáneas y posteriores de una legalización de firma, nosotros podemos ser denunciados en el Tribunal de Honor y de ahí la sanción. Y al venir la sanción, viene el problema. Yo trabajo en el organismo judicial, tengo ya 12 años, 12 voy a cumplir de trabajar en el organismo judicial.
Y he visto en los procesos que he tenido, que tengo la bendición de trabajar en una sala de apelaciones, soy presidenta de la sala de apelaciones del departamento de San Marcos, y he tenido esa oportunidad de ver cómo tratan de defenderse, en este caso los abogados, de las imputaciones, de las denuncias, de de que el usuario, de que la persona va buscando una nulidad del instrumento público. Y yo en mis clases he dicho, si les buscan una nulidad al instrumento público, al negocio jurídico, si les buscan una nulidad al trabajo notarial dentro del protocolo, fuera del protocolo o dentro del protocolo, pues qué bendición. El problema es que del ejercicio notarial, del dentro del protocolo o del fuera del protocolo, les busquen una falsedad. El asunto de la falsedad es que lleva aparejado el derecho penal. La nulidad lleva aparejado una responsabilidad civil y un asunto civil, pero la falsedad en el ejercicio notarial es muy común. Yo lo veo demasiado. A veces no es cuestión del notario, sino el notario ha sido sorprendido en su buena fe. Entonces, el asunto de trabajar el protocolo lleva como consecuencia tener cuidado para faccionar el instrumento público y ante todo tener el especial cuidado de plasmar en la hoja de protocolo la voluntad de las partes y no irnos por la tangente, digamos, o irnos por un lado. Por ejemplo, lo que mucho logro ver es que dicen las personas, es que yo lo que hice fue que le presté dinero, pero él me hizo una compraventa, dice. Entonces el notario, en lugar de hacer un contrato hipotecario, lo que hace es una compraventa. Y he tenido oportunidad de ver en la declaración, en la absolución de posiciones, que por la buena se ha ido en la vía civil, he tenido la oportunidad de ver cuando el notario sí dice, es que lo que pasa es que si no hacíamos la compraventa, pues sí, podía ser que no iba a pagar, pero lo que la parte le requirió que él colocara en la hoja de protocolo fue una hipoteca, no fue una compraventa. Entonces, este uso del protocolo de parte de ustedes, los notarios que van a hacer, es una cuestión, ya se los enseñaron en Derecho Notarial 1, de tipo moral, de tipo personal. Es una decisión y es ustedes van en el notariado van ustedes a poner de manifiesto lo que aprendieron en su casa, lo que les enseñó su mamá, lo que mamaron en la casa, la moral, lo bueno, lo malo. En el protocolo se queda plasmado. Es muy fácil ejercer mucho notariado, pero es tan mínimo involucrarse uno en un problema penal. Entonces, compañeros, la historia del protocolo, pues aquí el librito tiene la historia del protocolo para poder estudiar este tema que estamos ya adentro, ya estamos dándole al tema. El libro es de Derecho Notarial 1 del doctor Neri Muñoz. Ahí van a encontrar ustedes, posiblemente en el capítulo 10 u 11, van a encontrar lo que es el protocolo, es lo que yo estoy hablando. Y si no lo logran encontrar, pues yo puedo pedir favor allá en el trabajo el día lunes. Me escaneen todo el capítulo y le hacemos un archivo, yo se los mando. Esto es sencillo, esto es sencillo. Para poder ustedes aprender un poquito más del protocolo, cuando uno da la clase presencial, uno dentro de los trabajos le dice al alumno que debe visitar a un amigo notario, para que el amigo notario le haga favor de prestar un tomo de protocolo. Y entonces uno le dice al alumno que debe buscar en el tomo de protocolo. Muchos notarios no comparten ese tema, por eso digo un notario amigo, no hacen el favor de prestar el protocolo porque precisamente a lo que se manda al alumno es que vaya a analizar si el notario cumplió con todos los requisitos que establece el código de notariado para poder ejercer notariado dentro del protocolo. Entonces a los notarios pues no les gusta porque entonces llegamos a la conclusión de que busquen al notario amigo, que le pidan un tomo de protocolo y que no coloquen el nombre, porque antes el notario mandaba una carta a la profesora, por lo menos a mí, que llevo 20 años de notariado en la Universidad Rural,
me mandaba una carta diciéndome: el alumno tal y tal se presentó, esto para lograr el alumno sus 5 puntos, ¿verdad? Porque 5 puntos costaba, pero en sí el asunto era que fuera el alumno a tener físicamente este documento. Historia, en cuanto al protocolo, pues aquí en Guatemala lo primero que encontramos en relación al protocolo es al escribano de gobierno. Todavía existe el escribano de gobierno. ¿Qué hace ahorita el escribano de gobierno? No me pregunten, miremos en internet qué está haciendo el escribano, porque el último escribano que logramos detectar aquí en Guatemala, que mi alumna logró detectar aquí en Guatemala, pues estaba muy molesto porque dijo que no podía ejercer notariado, no podía hacer escrituras al Estado, porque no las llegaban a firmar las partes en el acto. Entonces se rompía esa unidad del acto y entonces dijo: yo ya no hago notariado al Estado porque hay unas grandes multas. En ese tiempo se pagaban 2 quetzales por la entrega del testimonio especial fuera de los 25 días que establece el Código de Notario, artículo 37, ahí lo leí. Se pagaban 2 quetzales. Hoy eso subió, ¿verdad? Y eso también lo vamos a criticar más adelantito. Subió, son 25 quetzales. En ese tiempo decía el notario: no, es que fueron, el escribano decía, es que fueron 300 escrituras públicas que hice y no vinieron a firmar, no. ¿Y quién me va a pagar a mí los 600 quetzales de multa? Decía, para entregar el testimonio especial en el archivo. Por eso yo ya no hago escrituras públicas al gobierno. Y entonces logramos detectar en el tema de política criminal, que ese fue el curso que di el año pasado, logramos detectar un contrato que una compañerita hizo el favor de mandarnos, en donde estaban involucrados 48 millones de quetzales por un tramo de carretera que se estaba haciendo con especificaciones y todo, y veíamos que en ese documento que hizo el gobierno, el Ministerio de Comunicaciones, con la empresa particular, pues estaba hablando de 48 millones de quetzales, pero lo habían hecho en papel bond, ¿verdad? Y pues a mí no me parece, ¿verdad? Eso, porque estamos hablando de mucho dinero. Tendría que obligación el Estado de Guatemala de hacer sus instrumentos públicos con su escribano de gobierno, pero en protocolo, ¿verdad? Bueno, posiblemente pueden ustedes escribir un poquito en relación a eso, porque son contratos exageradamente grandes, ¿verdad? En cuanto a la cantidad de dinero, y pues que se nos pierde el contrato y no lo encontramos, y cómo hacemos para saber las especificaciones. Y de ahí miren todo el problema en el que anda metido el gobierno, porque tal vez a él no le ha puesto mucha importancia a este tema, ¿verdad? Y la obligación de las constructoras a cumplir en los tiempos y como se dice en las cláusulas. Entonces la compañerita nos hizo el favor de hacernos llegar 2 contratos el año pasado, uno de una carretera de Petén y otro de libramiento de Chimaltenango, que ustedes saben que ese libramiento de Chimaltenango ha estado con mucho problema y arrastrando a mucho empleado y funcionario público, personas ya con su primera declaración involucrados. Pero yo pienso que si ese contrato, yo creo que el Estado puede trabajar perfectamente todo, invertir todo, pero que los contratos se cumplan y en donde intervenga el escribano del gobierno. Bueno, ¿qué hace hoy el escribano entonces? Habría que investigar qué es lo que hace, pero si existe, esa es la historia más remota que tenemos en relación del protocolo. En relación a la etimología del protocolo, dice que tiene varias acepciones. Dice que primero dice que es el instrumento notarial. Después dice el libro anual formado por los instrumentos públicos autorizados por notario. El formulario dice que contiene las reglas de etiqueta y diplomacia, pero ese es otro tema, digo yo, porque ¿en dónde vas a trabajar? Le dicen a las chicas que trabajan en INGUAT, ¿verdad? O que tienen un curso en relación a esos temas, ¿verdad? En protocolo del Congreso, dice, en protocolo de tal institución, pero ese tema que nos colocan aquí, ese no se relaciona con el de nosotros. El cuarto sí se relaciona con el de nosotros y dice que registro donde se inscriben las deliberaciones y acuerdos de los congresos y negocios diplomáticos, o sea, son documentos, ¿verdad?, en donde se escribe todo eso. De ahí dice el diccionario, la Real Academia Española, primero nos encuentra aquí que dice que es una serie ordenada de escrituras matrices, dice, y otros documentos que un notario o escribano
autoriza y custodia, dice. Nosotros también somos custodiadores del protocolo. Cuando ya dejamos de cartular, cuando ya no quiere. Cuando hablamos de protocolo, hablamos también de la palabra cartular. Yo uso mucho esa palabra cartular. Cuando dejamos de hacer escrituras en el protocolo, cuando dejamos de cartular, nosotros podemos desajenarnos del protocolo. Yo viajo cada 8 días, porque mi familia está aquí en Guatemala. Viajo cada 8 días a mi puesto de trabajo, pero siempre que vengo a ver si está acabando mi protocolo. Y entonces me pongo a pensar, todos los años digo que lo voy a entregar. ¿Dónde lo entrego? Al Archivo General de Protocolo y al tomito, así como se los mostré al inicio. ¿Por qué no lo entrego? Ojalá que nadie me haya tocado mis hojitas de protocolo. Ojalá que nadie me haya tocado mis tomos de protocolo. Y entonces está uno en esa preocupación cuando en realidad nosotros no somos propietarios del protocolo, aunque yo entro en un pleito ahí, ¿verdad? Pero ya me dijeron que no tengo que entrar en ese pleito. Si yo lo compro, es mío, porque se perfecciona la compraventa, pero no es así. El espíritu del protocolo es que dice que nosotros somos custodiadores del protocolo, porque cuando dejamos, es lo triste, ¿verdad? Que vamos, compramos la hoja, hacemos la escritura, pero cuando ya dejamos de cartular, nosotros tenemos obligación de entregar los tomos de protocolo al Archivo General de Protocolos y que ellos se encarguen. Ellos lo que hacen es, cuando nosotros cumplimos con el artículo 37 de su Código Notariado, entonces lo que hace el director del Archivo de Protocolos es microfilmar el instrumento que nosotros entregamos y ahí se queda en la perpetuidad. Lo último que yo supe que ese microfilm que tiene el Archivo de Protocolos tenía una vida de 500 años. Imagínense, nuestras 6, 7 generaciones le daban a tener acceso a esas hojitas de protocolo. Muy bien. Entonces dice que también es un acta, cuaderno de actas relativas a un acuerdo, dice conferencia, congreso diplomático, creo que no se adapta a nosotros. Regla ceremonial de diplomacia, dice, no. Plan escrito y detallado de un experimento científico, no necesariamente. La definición, nosotros vamos a usar la definición que tiene su artículo 8 de su código de notariado y que dice que es una colección ordenada de escrituras matrices, dice actas de protocolización y razones de legalización de firma que el notario autoriza de conformidad con la ley y otras que el notario quiera registrar ahí. Esta parte de la definición que dice actas de protocolización no la vayan a confundir ustedes con las actas notariales, porque las actas notariales están fuera del protocolo, estas son actas de protocolización que se hacen dentro del protocolo. Conforme vayamos viendo cada tema, yo voy a tratar de ir mandándoles a ustedes una foto, ¿verdad? Para que la lean, por favor. Ahora las personas que trabajan con notarios, que trabajan en instituciones del Estado o no del Estado, que manejan departamentos jurídicos y saben de qué estamos hablando, ¿verdad? Pero hay muchos alumnos, ya tenemos conectados 350, hay muchos alumnos que no, pues esta es una primera clase que ellos están teniendo en relación a lo que es el protocolo. Muy bien. El protocolo entonces se compone de una serie de situaciones. Primero, vamos a grandes rasgos, vamos a decir, nos aparece la apertura del protocolo. Posteriormente, la apertura del protocolo, permítanme, voy a mirar en el índice porque si no lo voy a perder. De eso se compone el tomo del protocolo. Apertura, el contenido del protocolo, que es la definición, las formalidades que deben estar en el protocolo, el cierre o razón de cierre del protocolo, el índice, y vamos a ver para qué sirve el índice. Generalmente muchos notarios acostumbramos a ponerle una razón al índice, también el índice. Los atestados que debe dar el protocolo, los atestados son el soporte del instrumento público. Quiere decir que si yo hago una identificación de personas en el protocolo, la parte de los atestados o lo que acompaño como atestado sería la certificación de nacimiento de la persona que dice llamarse y quiere llamarse, ¿verdad? Y el empastado. Esos son los temas que vamos a manejar el día de hoy. Yo digo que yo les puedo mandar una foto de mi protocolo,
Y hasta viejito mi protocolo, les cuento que dice la primera escritura pública que me aparece aquí, este es mío, voy a buscar uno más pequeño. Dice uno, en la ciudad de Guatemala, el 8 de enero del año 2001. Imagínense, 2001, dice, ante mí, dice Claudina Mirtala Miranda Balcázar, comparece por una parte, don Denis, dice, en calidad de presidente, dice, de la COP. Oiga, los que viven aquí en Guatemala, oigan quién es don Denis, ¿verdad? Presidente, dice, de la Comisión Liquidadora y representante legal del Banco Nacional de la Vivienda en liquidación, Bambi. ¿Se acuerdan del Bambi? Algunos que viven aquí, muchos de ustedes son muy jovencitos, no se acuerdan. Hoy todavía existe, se llama UDEVICO, pero es en liquidación, pero sigue en liquidación desde hace 20 años y no termina. Imagínense, esta escritura es del año 2001. La escritura pues está firmada por don Denis, él sí cumplió con lo que vamos a aprender aquí. Y de ahí está otra firma de otra persona, dice ante mí. Pues como esto es público, ¿verdad? Igual ustedes, si yo les estoy diciendo la escritura número 1, 2001, ustedes pueden ir al Archivo General de Protocolos y ahí les van a dar una copia, pues solo la pagan y sin valor. Entonces son cuestiones públicas. Por supuesto que de un testamento o una donación por causa de muerte no les voy a dar copia, ¿verdad? No les voy a mandar una botica, no, porque esos son actos de última voluntad que les han enseñado a ustedes que esos son totalmente reservados, se convierten en públicos cuando la persona ha fallecido. En el contenido, entonces, tenemos las escrituras matrices, que esa que ya les di, pues es un ejemplo. Actos de protocolización. Este tema de las actas de protocolización es cuando, por ejemplo, no siempre es así, ¿verdad? Y es un ejemplo que les doy. Viene un documento proveniente del extranjero para una persona aquí en Guatemala que desea, la persona que vive en el extranjero, que esta persona aquí en Guatemala haga determinado negocio, entonces hace el documento allá, allá sufre sus pases legales, viene aquí, aquí sufre sus pases legales, y uno de los pases legales con nosotros es que después de que sale el documento, porque se viene fuera de protocolo, después de que sale de relaciones exteriores, pues nosotros tenemos obligación de protocolarlo, porque al protocolarlo vamos a extender un testimonio y el testimonio es el que le va a servir al cliente para cualquier diligencia que quiera hacer. Digamos que viene un documento proveniente del extranjero para que ustedes puedan vender un vehículo, ¿verdad? Y aunque eso de los vehículos ahora está tan inseguro, yo no sé si ustedes lo miran así, pero yo miro una inseguridad jurídica en la venta de los vehículos como ustedes no tienen idea. Porque eso de que la empresa que les va a vender el vehículo les va a hacer el traspaso, pues ustedes tienen que darle el usuario, ¿verdad? Y al darles el usuario, por supuesto que después de un proceso se puede probar que se hizo la compraventa, pero yo nunca recibí el dinero porque nunca vendí, pero me parece muy inseguro. Antes teníamos un poquito más seguridad cuando los vehículos se inscribían en el departamento de vehículos del Registro General de la Propiedad. Hoy no, ¿verdad? Hoy compramos un vehículo en agencia y lo que nos hacen es un documento privado y a donde va ese documento privado es al registro de garantía mobiliaria, ¿verdad? Eso han visto. Cuando se debe un poquito, ¿verdad? Cuando se queda un poquito de la hipoteca, allá va a parar ese documento. Entonces, como que no hay tanta seguridad y de ahí que con el usuario podemos sacar tarjeta de circulación, título de propiedad, hacer una barbaridad de cosas, ¿verdad, compañeros? Pero esa es tecnología, dice, esa es modernidad. Entrémosle, ¿verdad? Ya habrá un momento en donde, esperemos que no, con un juez vayamos a arreglar esa situación. Las razones de legalización de firma, entonces, en relación al contenido del protocolo, es un tema que no se cumple. Yo veo que hay una buena cantidad de personas que legalizan firma, pero yo no sé si hacen la razón de legalización. En mi caso, he tenido la oportunidad de tener una cantidad de desistimientos en el área civil y en el área laboral, una buena cantidad de desistimientos, y los desistimientos se presentan en los juzgados con firma legalizada. Ese es uno de los requisitos, ¿verdad? Pero yo en mi resolución, luchando y protegiendo el derecho notarial, en la resolución se acepta el desistimiento, pero en uno de los numerales yo les coloco, esperando, y les digo, este tribunal de alzada, que la notaria fulana de tal haya cumplido con el contenido del artículo tal del Código Notario que obliga a la razón de legalización de firma, ¿verdad? Para los que somos de aquí, Guatemala,
vamos allá de frente de finanzas, ¿verdad? Y pedimos y ahí nos están ofreciendo auténticas y todo, ¿verdad? Y pedimos que nos legalicen la firma, pues ni siquiera firmamos frente al notario, ¿verdad? Qué tristeza que eso sucede. Ahora, si no firmamos frente al notario, ¿pueden ustedes creer que se cumpla la razón de legalización de firma? No, cuando nos están cobrando 40 quetzales por una legalización de firma. Si nos están cobrando 40 quetzales por una legalización de firma, ¿qué se va a cumplir la razón? Cuando la razón trae aparejado el cumplimiento del artículo 37 del Código Notarial. ¿Me lo lee, por favor? Nunca, nunca. Por 40 quetzales no nos van a hacer eso. Entonces, yo pienso que ustedes que son alumnos, ¿verdad? Ya uno ya está solo para enseñarles lo poquito que uno sabe, ¿verdad? Pero ya no está uno para estar peleando con la gente, porque esto es para pelear. Porque esto es de pelear y decir que pues que el Congreso es el encargado de legislar un poco más en relación a esto, que se cumpla esta razón. No es tropiezo, ni es burocracia, ni es nada de eso lo que se está aconsejando, sino únicamente que se le dé vida a este tema, que es parte del artículo 8 del Código Notarial. Y les cuento, yo he tenido la oportunidad de ver notariado en México, notariado en El Salvador, y he visto notariado en Estados Unidos, y el mejor notariado que tenemos somos nosotros, porque todavía está bien protegido nuestra área notarial, todavía lo tenemos protegido con la nulidad y falsedad, ahí la tenemos pero bien agarrada. Pero si tenemos un buen notariado, si somos tan cuidadosos con esa área, ¿por qué entonces no darle vida a estos temas como la razón de legalización? Que no cumple el notario con esa es una obligación posterior, pero no la cumple. Cuando mandamos a los muchachos a ver el protocolo de un amigo, lo primero que le decimos es que vea cuántas razones de legalización tiene el notario en el protocolo. Y toda la vida han venido los alumnos a decir, no tienen ni una, no tienen ni una. Esa es parte de la definición. De ahí dice documentos que el notario registra de conformidad, dice, con la ley. En este caso, lo que él quiera, aunque el Código Procesal Civil y Mercantil en el artículo, ay, no me acuerdo el número, ya se me olvidó, señala que el acta de inventario debe protocolizarse, ¿verdad? El acta de inventario de un proceso sucesorio o el acta, no me acuerdo qué acta, si se los encuentro se los mando, debe protocolizarse. Entonces aquí de la protocolización, los documentos o sea, los documentos que registra el notario es cuando la ley manda a registrarlos. En la ley de garantía mobiliaria hay un par de documentos que se ordena protocolizar. También en el Código Procesal Civil y Mercantil, también hay, se los voy a buscar y el que lo encuentre que lo mande, ¿verdad? Y lo distribuimos. También hay un par de documentos de que obliga al notario a protocolizar o a colocar dentro del protocolo. Pero la ley lo ordena. La ley de extinción de dominio también tiene un documento que se ordena dejar dentro del protocolo. Bueno, formalidades. Dice, para el faccionamiento de los instrumentos públicos protocolares es necesario que el notario cumpla con el contenido del artículo 13 y 14 de su Código de Notaría. El numeral 1 del artículo 13 establece que los documentos que sean redactados en idioma español, que establece que los documentos deben ser redactados en idioma español. Entonces, en cuanto a las formalidades que establece el Código de Notariado, que deban cumplirse en el protocolo, el artículo 13, 14, 15, creo yo, 29, 30 y 31 de su código notarial, aparecen todas las formalidades, que hay una serie. Vamos a ver si encuentro aquí el código notarial, que no lo, pues que según yo lo tengo en la mente, ¿verdad ustedes? Pero a veces no lo tenemos en la mente, a veces hay que buscarlo. Pero aquí ya lo encontré, porque eso del internet está, pero miren ustedes, peligroso. Bueno, aquí ya lo tengo. Vamos a leer, no todas, porque si leemos todas, ustedes se van a aburrir y me da la hora de clase y no termino, ¿va? Dice, los instrumentos públicos, esas son formalidades, se redactarán en español y se escribirán a máquina o a mano. O sea, se pueden hacer a mano.
de manera legible y sin abreviaturas. Quiere decir que cuando ustedes hagan uso de su protocolo y agarren la hojita de protocolo, les suplico que lean este artículo y que vean mi clase, vuelvan a ver mi clase, ¿verdad? No se les olvide. 2, dice, los instrumentos llevarán numeración cardinal y se escribirán uno a continuación de otro. Esto significa que no pueden dejar espacios en blanco, no pueden dejar renglones en blanco. Solo el espacio necesario para las firmas. 3, dice, el protocolo llevará foliación escrita, dice, en cifras. El cuerpo del instrumento público, las fechas, números o cantidades, todo se expresará con letras. O sea, 0 abreviaturas, 0 números, salvo transcripciones. Cuando ustedes van a transcribir un documento, van a transcribir una parte de un documento dentro del protocolo, sí se permite que lo traigan exactamente como lo están leyendo, incluyendo abreviaturas y números. De lo contrario, las abreviaturas y los números están prohibidos, al igual en las resoluciones judiciales. La misma ley del organismo judicial establece que no se pueden usar abreviaturas salvo transcripciones. Los documentos que deban insertarse en las partes conducentes que se transcriban, dice, se copiarán textualmente. Nosotros en las resoluciones judiciales acostumbramos poner entre paréntesis SIC. Eso quiere decir que estamos copiando y transcribiendo exactamente de dónde traemos el documento. En este caso, no, ¿verdad? No van a poner ustedes así, pero sí, si tiene números, si tiene abreviaturas, si tiene signos, si tiene todo lo que tenga el documento que vayan a insertar dentro del protocolo, es valedero. Pero si no van a insertar ninguno de esos temas, no pueden usar números, no pueden usar abreviaturas. Dice. La numeración fiscal de papel sellado no podrá interrumpirse más que para intercalación de documentos que se protocolen, pero en el privado hacemos una pregunta. ¿Cuáles son los casos, decimos, en donde se permita suspender, dice, la numeración de orden y la numeración de registro de la hoja de protocolo? Le preguntamos a los alumnos. Este es el número de orden, mire, el que ustedes van a encontrar aquí. Y este es el número de registro. Por supuesto que esta hoja de protocolo no es, ya cambió, ya dice SAT, ¿verdad? Y dice otras características. Ya hace como una semana salió una noticia que habían hecho no sé qué cosa con la hoja de protocolo y ahí dice falsa noticia. Yo cuando vi, dije, ¿qué están haciendo con la hoja de protocolo? Pero de ahí dice falso. Decía, ay, ya saben ustedes cómo es la cosa. Entonces el número de orden es este mismo. El número de registro es este. La numeración cardinal es cuando empezamos aquí. 1, no se interrumpe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100, 1000. Si usted se confunde con esa numeración, tiene que hacer un proceso. Tiene que irse a la vía civil para que un juez de primera instancia civil le dé vida a la numeración donde usted se confundió. Antes nosotros decíamos 2 y de repente volvíamos a poner la número 2. Entonces le poníamos A. Y el archivo de protocolo no lo recibía. Y decía, sí, esta es 2 y esta es 2A. No, y ahora ya se amó más al protocolo y ahora dice, no. El juez de primera instancia civil de su jurisdicción le tiene que dar validez a ese su número 2A que puso, 2B, 2C. Le sucede a los chicos cuando inician notariado y cometen ese tipo de errores. Vieran ustedes toda la cantidad de errores que cometen cuando empiezan con el ejercicio notarial. Entonces, la numeración de papel sellado que dije de orden y de registro no se interrumpe más que para intercalar documentos protocolizados o para insertar dentro de las dos numeraciones una escritura pública que ustedes faccionen en el extranjero. Recuerden que ustedes no se pueden llevar su protocolo de aquí de Guatemala, el protocolo no sale de Guatemala, el protocolo aquí está, pero ustedes sí pueden ejercer notariado en el extranjero, en papel bond. Entonces, de repente que estoy por allá por Miami, ¿verdad? Que ahí están poniendo la vacuna a todo el mundo que llega, ¿verdad? Jugar el rollo de la vacuna. Y de repente aparecen un par de guatemaltecos ahí y me dicen, ay, usted es la notaria de allá de Guatemala. Ah, sí, yo soy la notaria. Ay, pues quiero hacer una compraventa aquí para mi esposa. Y no van a dejar ir ustedes su compraventa porque, ay, pero no traje protocolo. No es que no puede sacar el protocolo. Pues, no lo puede sacar porque es de aquí. Pero no traje protocolo. No, usted se va a la tienda ahí, compra una hoja de papel bond en su lapicera y se pone, lógico, no va a tener número, ¿verdad? Entonces en el privado les preguntamos cuál es la única compra, nada más, ¿verdad?
inducir a error al alumno. ¿Cuál es la única compraventa de bien inmueble rústico urbano que no lleva número? Cuando usted le está enseñando que todo el ejercicio notarial, compraventa, donación, mandato, identificación de personas, todo tiene que llevar número. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces preguntamos, ¿cuáles? Y el alumno, ¿cuáles? Si todas llevan número. Si a mí me enseñaron que tengo que poner 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y cuáles? ¿Y cuáles? Pero es esa, la que usted trae al extranjero, la compraventa que hizo en el extranjero. Entonces, la numeración fiscal del protocolo se interrumpe entre algunos casos en esos dos, ¿verdad? También se interrumpe la numeración fiscal cuando usted compra un lote de protocolo, se le termina el lote de protocolo y compra otro lote de protocolo. Ahí, lógicamente, su numeración no va a continuar, ¿verdad? Lo bueno que tendría que hacer la SAT es que si usted terminó en el 50 y compra otro lote de protocolo, siga usted en el 51 y que le asignen a usted nada más una numeración. Eso deberían estar haciendo, no estar manipulando las hojas de protocolo que ya ven que costaban un quetzal y ahora cuestan 10. Entonces yo le decía a mis alumnos, cuando hagan una escritura de sociedad anónima, tengan cuidado, no se van a confundir, porque las escrituras de sociedad anónima no son menos de 25 hojas, 30 hojas. Y se confunden en la hoja 22, se echaron a perder en un abrir y cerrar de ojos 220 quetzales. Les decía, ahora tengan cuidado, antes eran 22 quetzales, ahora son 220, porque la hoja de protocolo cuesta 10 quetzales, ¿verdad? Ahí es entonces donde se interrumpe la numeración de orden y la numeración de protocolo. Los espacios en blanco que permitan intercalaciones se llenarán con una línea antes de que sea firmado el instrumento. Los espacios en blanco que permitan intercalaciones se llenarán con una línea. Les voy a mostrar. Por eso les digo que con el notario con el que tienen que ir es un notario amigo, porque esas son las cosas que yo mandaba a mis alumnos a hacer. Miren esto. Miren cuántas líneas hay ahí en blanco. Eso está malo. Miren cuántas. El gerente del Bambi firmó donde tenía que firmar, pero el otro cliente me firma abajo. Miren hasta dónde firmé yo ante mí. Entonces miren esas líneas en blanco y es del 2001. Pero aquí el código notariado dice que se llenarán, dice esas líneas, se llenarán las líneas en blanco con otra línea, ¿verdad? De ahí dice, el artículo 14 dice, dentro de las formalidades del instrumento público, que serán nulas las adiciones entre renglonaduras y testados si no se salvan al final del documento. Yo espero que los del otro lado sepan que es en realidad, que es, a ver qué están diciendo aquí. Testado, entrelineado, aquí dice entre renglonadura y salvado. Todo lo escrito en el protocolo ustedes se pueden confundir con nombres, números y todo lo que quieran. Se pueden confundir, pero si por poner Guatemala pusieron Guatemala, está mal escrita la letra, pueden testar, pero lo deben salvar antes de firmar los documentos. Entonces todo testado, entrelineado o adicionado, porque nosotros también podemos poner adición, y la adición que nosotros le llamamos es la que va aquí, mire, o va aquí. Esas son adiciones. O posiblemente se les fue un renglón en la impresora, ¿va? ¡Pum! Se les fue el renglón. Eso es adición, así le llamamos. Todo lo pueden hacer, pero lo tienen que salvar. Entonces, esos son, el artículo 14 les enseña a ustedes los requisitos para equivocarse y para salvar. Les enseña los requisitos, ¿verdad? Dice, los instrumentos públicos llevarán numeración cardinal. Llevan muchos números, lleva los instrumentos públicos. Entonces, aquí están. Yo no sé si ustedes lo miran bien allá, pero al revés creo que se mira. Entonces, de la numeración, pero le voy a mandar foto. El protocolo lleva muchos números, mejor me voy a parar, que Dios también senta, que los tarda. Me voy a parar. Lleva muchos números. Número de orden, número de registro, numeración cardinal, 1, 2, 3, 4, 5, pero lleva otra cuestión, el protocolo que se llama folio.
Aquí, mire, repito, número de orden, número de registro, número del instrumento público y folio. Folio 1, 2, 3 y en el foliaje se incluyen los documentos que se insertan. Lo que no se debe interrumpir es esto, ¿sí? Y esto, salvo en los casos que ya les expliqué. Y lo que tampoco pueden interrumpir es esta numeración, ¿sí? Si se confunden con esa numeración, entonces sí hay que ir al juez de primera instancia civil para que él le dé vida. Estamos claros, ¿verdad? Aquí pues hay un ejemplo aquí de los requisitos de la hoja de protocolo, dice. Pero si bajan ese libro que les digo, yo digo que ahí está y si no, yo les mando la foto, ¿verdad? En el librito hay una, dice la foliación, los documentos que se inserten, el uso del papel. De ahí tiene aquí errores en el protocolo. En el protocolo es posible que se cometan algunos errores. En una clasificación general puede ser de dos tipos de errores, errores de forma y errores de fondo. En el caso del que el error sea de fondo, dice, por lo general lo que se hace es cancelar el instrumento público, pero vamos por partes. Vieran ustedes que esta clase, yo creo que ya me quedan poco para terminar, pero esta clase es muy grande. Yo creo que poco a poco, cuando yo logre ver una clase que no es tan grande, voy a ir platicando siempre del protocolo, de una vez les aviso, porque voy a ir introduciendo algunos temas que miren, ni he terminado a hablar de las escrituras matrices y ya el tiempo ha avanzado. Entonces, siempre voy platicando del protocolo, siempre voy a ir inyectando un poquito de eso. Pues en el protocolo se cometen, según el libro, dos tipos de errores, dice de fondo y de forma, dice. El error de fondo, dice, por lo general se hace para cancelar, cuando los errores son de fondo, se pueden y se deben cancelar los instrumentos públicos, solamente que yo voy a hacer una observación al libro. Hay que saber en qué momento se pueden cancelar los instrumentos públicos, no es siempre. No es permitido cancelar el instrumento público cuando ya está firmado por las partes. Pónganle, por ejemplo, ¿verdad? Vienen ustedes y hacen la escritura pública y le firma el comprador y le firma el vendedor. Entonces ustedes ya van a firmar, ustedes ya van a colocar las palabras ante mí cuando ellos dicen, bueno, pero no quedamos en ese dinero, pues, y empiezan a discutir la cantidad de dinero que se están dando. Y de repente ya no están en acuerdo con el tema, ya no quieren ya darse el dinero ni el otro el bien. ¿Qué habría que hacer ahí? No han firmado ustedes. Aquí se refiere a errores de fondo. Pues ese no es un error de fondo. Ese es un problema entre las partes que les puede suceder. Si ya los firmó, ya firmó el instrumento público, el comprador y el vendedor, ustedes no pueden cancelar el instrumento solo porque ellos ya no quieren el negocio. No. Lo que tienen que hacer es darle vida al negocio y rescindir el instrumento público. Rescisión. El mismo Código Civil establece la rescisión. Ahora bien, les puede suceder que solamente una parte firme el instrumento público. Si solo una parte ha firmado el instrumento público, entonces sí pueden cancelar. De esto se debe cumplir el artículo 37 de su Código Notarial. Tiene que mandar un aviso al Archivo General de Protocolos para decir qué escritura pública cancelaron, porque ellos ahí llevan un registro total de todos los instrumentos que hace cada notario que se ha inscrito, porque hacen revisión de protocolo. Generalmente les revisan a todos los notarios, todo el año pasan revisando. Y cuando hay incumplimiento de parte del notario con algunos de los requisitos de los que estamos hablando, entonces viene la sanción para el notario. Y muchas veces inhabilitan al notario, ¿verdad? Que es muy diferente la inhabilitación con la incompatibilidad, ¿verdad? Entonces, aquí dice de fondo se cancela, pero ya les expliqué que no siempre, dice, y proceden a autorizar otro, dice, pero ahora bien, podría haber un error de fondo en relación a que la persona dijo que vendía la finca 5 y que si era la 8, ¿verdad? Puede haber un error de fondo
Posiblemente no en el instrumento público, pero al momento de imprimir, la impresora les puede fallar y puede imprimir por otro lado, ¿verdad? Recuerden que esos problemas son tan normales, ¿verdad? Que a veces la hoja se queda y la hojita de protocolo no es tan delgada como una hoja de papel bond, ¿verdad? Tiene un poquito de grosor para su conservación. Puede ser que se quede dentro de la impresora, bueno, entonces ahí sí lo que vale pues es cancelarla. Muchos notarios dice, por desacuerdo entre las partes procedo a cancelar el presente instrumento, dice. Bueno, si hay desacuerdo entre las partes, ¿por qué hizo el instrumento? Si ya usted estaba viendo que no estaban de acuerdo, ¿por qué lo hizo? Entonces es una locura poner eso, ¿verdad? Algunos notarios dicen por cuestiones de impresión. Bueno, eso es probable, ¿verdad? Que la impresora les haya fallado. Pero el código notariado no dice, que no explica, no escribe, no sé cómo decir. El código notariado no nos enseña que pongamos nosotros por qué estamos cancelando. Ahí dice solamente coloque la palabra cancelada, no de explicaciones. Porque cuando da explicaciones cae uno en la tontera porque dice por desacuerdo entre las partes. Entonces, ¿qué hacía usted como notario ahí oyéndolos? Entonces cae uno en que da risa lo que sucede, ¿verdad? Solo utilizar entonces la palabra cancelado, ¿verdad? Para la cual dice, si se va a dejar sin efecto el instrumento por ese tipo de cosas, por impresión o por cualquier cosa, le cae un vaso de agua, ¿verdad? A la hoja de protocolo, una taza de café a la hoja de protocolo. Entonces, deterioro. Pero si se deteriora, el tema está más adelante, que lo vamos a ver, creo yo, para el examen final. Hay un proceso también en la vía civil que se tiene que ir a buscar la reposición del protocolo, ¿verdad? En cuanto a errores de forma, dice que se pueden cometer, existen dos posibilidades, dice, vamos a mirar. Dice, el primero, conforme al artículo 77 del Código Notariado, puede enmendarlo directamente el notario a través de las escrituras de aclaración y ampliación. Nosotros los notarios tenemos esa facultad de ampliar y aclarar los instrumentos públicos donde posiblemente por error de nosotros, por error de las partes, porque no nos explicaron bien, se cometieron. Pero una cosa es la aclaración y otra cosa es la ampliación. Temas también muy conocidos en la parte procesal, porque en derecho civil, en derecho de familia, en derecho laboral, existen esos recursos de aclaración y ampliación. Solamente que la aclaración y la ampliación no toca fondo, ¿verdad? En la parte procesal. Aquí con nosotros la aclaración y ampliación, sí, solamente que es dos formas. Una es cuando el notario aclara y amplía, pero no cuestiones de fondo, sino de forma. Y otra es cuando el notario aclara y amplía, pero comparecen las partes. Eso es de fondo. Lo primero es de forma, porque olvidé poner que la representación que se ejercita es suficiente de conformidad con la ley a mi juicio. Ese es mi problema. Eso lo aclaro o lo amplío por mí ante mí. Pero olvidé poner la extensión del terreno. Eso es un fondo, porque yo no puedo decir, ay, siempre vendí una cuerda y no media cuerda como dice el instrumento público, ¿no? Porque es del cliente, ¿verdad? El terreno es del cliente. Entonces, ahí tiene que comparecer comprador y vendedor, y ese es de fondo. A eso se refiere. No lo dice el libro, pero yo sí les aclaro a ustedes que esos son los tipos de aclaraciones y ampliaciones. Y el hecho que ustedes, el código notarial les dé facultades para jugar con este tipo de temas, con aclaración y ampliación, no significa que ustedes van a extralimitarse en sus funciones notariales en relación a eso. Por eso es que yo siempre traigo a colación el tema de las comisiones de postulación, porque a mí me sucedió, yo en una mi acta notarial me faltó colocar, que solo me faltó colocar no haber pertenecido a partidos políticos, eso me faltó. Y me rechazaron mi expediente de un inlímite. Entonces hice un acta notarial de ampliación, ampliando el acta original, ¿verdad? Entonces, el derecho notarial les permite a ustedes los dos temas, aclarar o ampliar. Temas de precio, temas de extensión, temas de todo. ¿Por qué la comisión de postulación no nos aceptó esos instrumentos a nosotros, rechazados en email? No, no. O sea, y estábamos hablando con notarios. Todavía que no hablemos con notarios, hablemos con
personas que no conocen el derecho notario, esos eran notarios, esas comisiones de postulación eran notarios. No lo aceptan cuando yo les estoy enseñando que todos sus instrumentos públicos son objeto de aclaración y ampliación. Solamente que hay que saber usar, hay que saber en qué momento va a aclarar y ampliar. Usted como notario por mí ante mí o va a hacer comparecer a las partes, obligadamente las tiene que hacer comparecer. Bueno, y también dice, aquí dice que cuyo objeto es enmendar errores, omisiones, dice el artículo 96. Un ejemplo sencillo de ese tipo de errores es el siguiente: el señor tal compareció a realizar una identificación de persona, dice comúnmente llamada identificación de nombres. Pero luego de autorizar la escritura respectiva, el notario se percata que se cometieron varios errores en el instrumento. Es lo que les estoy explicando, ¿verdad? Posiblemente, saben, ahí en este tema hay un ejemplo muy clarísimo. Compareció este señor a hacer una identificación de persona, pero de ahí se da cuenta de que siempre ha utilizado otro par de nombres que no dice el instrumento público. Entonces el notario lo que hace es ampliar la escritura original y decir que se consignó en la escritura pública número tal, de fecha tal, faccionada por él como notario, que esta persona ha utilizado pública indistintamente tales nombres, pero se obvió en ese instrumento público colocar estos y estos nombres, por lo que por medio de esta escritura el señor comparece a indicar, ahí sí, miren, es de fondo, comparece a indicar que aparte de todos esos nombres de esa escritura, también ha utilizado estos y estos nombres. Entonces ahí está el ejemplo directo de la ampliación o aclaración. Yo sí veo el programa, y en el programa el siguiente tema que yo tengo, van a ver ustedes, yo siento que no está bien así. En el programa yo tengo, vamos a ver, preguntas. Tengo protocolo. Miren, todo lo que había de protocolo ya me llevé más de la hora y media. Apertura y cierre. Sí, o mejor voy a seguir con el programa porque esas son las diapositivas. Apertura y cierre del protocolo. En la apertura, dice el artículo 12 de su código de notariado, dice en la apertura. Oigan bien, pues. Dice, el protocolo se abre con el primer instrumento público que el notario autorice, el que principiará en la primera línea del pliego inicial. Se cerrará cada año, o sea, 31 de diciembre o antes si el notario dejare de cartular. Les guía directamente la diapositiva. La razón de cierre contendrá, dice, la fecha, el número de documento público autorizado, razones de legalización de firmas y actas de protocolización, número de folios en que se componen. Así dice la diapositiva. Ahora yo voy a ver el cierre de protocolo, que aquí lo tengo en vivo y en todo color. Y se los voy a leer. Y ese cierre es que les voy a mandar. Dice, razones. En la ciudad de Guatemala, 31 de diciembre del año 2001, dice, yo, mi nombre, ¿verdad? La infrascrita notaria, procedo a cerrar mi protocolo, y yo no sé por qué puse mi protocolo, pues no es mi, procedo a cerrar el protocolo del presente año, el cual consta, dice, aquí estoy colocando exactamente lo que dice el artículo 12 de su Código Notariado, el cual consta, dice, de 82 instrumentos públicos, de los cuales hay 9 cancelados, dice, y una protocolización. El presente registro notarial consta de 122 folios, dice, incluyendo el índice. Yo aquí incluí el índice, pero no sé ni por qué lo incluí, pero lo incluí. ¿Y saben por qué se hace esto? Legal, porque no tenemos un superior jerárquico, posiblemente no esté bien, porque dije tantos folios incluyendo el índice, posiblemente esté bien. Es cuestión de cómo se trabaja la cosa, no alterar e infringir la ley, ¿verdad? En fe de lo expuesto, dice, lo ratifico y firmo y sello en el mismo lugar y fecha, conste, y aparece en firma. Esta es la razón de cierre, ¿sí? Cierre de protocolo. ¿Qué sigue? El cierre, el índice. Este está malo, este protocolo está malo, porque en este tiempo que yo ejercí el notariado, no habían, y miren, con todo el orgullo del mundo se los digo, de la Universidad Rural y del estudio que hicieron muchos de mis alumnos, salió la obligación
de colocar, después del cierre del protocolo, colocar, y aquí no lo tiene, aquí está el índice, hay una razón de índice, y de ahí vienen todos los atestados. Atestados son los soportes de los instrumentos públicos legales, soportes legales. Pero de Universidad Rural y del estudio que hicieron muchos de mis alumnos salió la obligación de colocar después del índice el recibo de colegiado activo, el recibo de apertura de protocolo, el recibo donde se hacía constar la compra de las hojas de protocolo y su numeración de la SAT, y una cantidad de atestados que mi protocolo no lo tiene, pero hoy es obligación. Hoy el director del archivo, o directora, no sé ni quién, hoy sí no sé ni quién es, del Archivo General de Protocolos, les obliga a todos esos datos, a todos esos, todo eso que yo mencioné. Pero ¿quién hizo el estudio? Mis alumnos. Y yo les decía, hagamos un estudio de tal cosa. Yo dando clases se me venía a la cabeza hacer ese estudio. Y les decía, su trabajo, porque eran 30 puntos, ¿va? Su trabajo termina cuando usted entregue el disco. Pero antes era la impresión, ¿va? Porque no llegábamos, hoy es el USB, ¿verdad? Hoy es la página. Al director del Archivo General de Protocolos que le pida a todos los notarios, porque los notarios deben llevar, primero que están activos, su constancia, su apertura de protocolo, que ese es un formulario, la apertura es un formulario. Entonces seguimos, después de razón de cierre, seguimos con el índice. El índice, aquí está bien, aquí está, se compone de 5, aquí dice su diapositiva, ¿qué dice su diapositiva? A ver, ¿qué dice aquí? Ay, pero es que esto a veces no funciona. Yo dejé este celular, lo hice a un lado porque no funciona. La siguiente diapositiva dice índice, artículo 15. El índice del protocolo se extenderá en papel sellado del mismo valor empleado, dice, en él. Les cuento que en la práctica ya no se usa papel sellado, pero el índice tampoco se hace en hojas de papel de protocolo, el índice se hace en papel bond, no hay ninguna prohibición. Que contendrá 5 columnas, dice número de orden del instrumento, lugar y fecha, nombre de los otorgantes, objeto del instrumento y folio en que principia. ¿Para qué nos sirve el índice? El índice nos sirve a muchos notarios cuando hemos hecho muchos instrumentos públicos, que en este caso yo veo que yo hice 82 instrumentos públicos y de repente aparece, por darles un ejemplo, aparece una persona y dice, mire, yo quiero una fotocopia de una escritura que usted me hizo, ¿cuándo se la hice? En marzo, pero no sabe qué número era la escritura, no tiene la copia, no tengo, yo vengo a pedirle una, entonces yo me voy al índice, y en el índice yo Arnoldo Carranza Vargas, ya falleció mi amigo. Objeto, compraventa al contado de bien inmueble. Folio, 1. Yo les voy a mandar una foto del índice. Entonces, el artículo 15 de su código notariado dice tiene que tener 5 columnas, pero una de las control de todos los instrumentos que se hicieron. Y recuerden que en el microfilm solo vamos buscando, ¿verdad? Y es más fácil. ¿Y cuántos notarios hay ahorita? Más de 30,000. Notariado, porque tienen incompatibilidad, les quedan 5,000. De los 5,000, hay 2,000 guardando prisión, les quedan 3,000. Entonces ustedes todavía van a ejercer demasiado notario. Vieran que cómo cuesta conseguir notarios. Dicen, ay, viera que no puedo ejercerlo por tal cosa. Ay, viera que no. Y de ahí
Entonces, el índice, eso es, nosotros en la práctica, cuando terminamos el índice, acostumbramos a hacer una razón de cierre de índice. La ley no lo pide, pero nosotros, sí, si yo les leo mi índice que tengo aquí, van a ver ustedes que coloqué, ¿verdad? Dice, está mi nombre, ¿verdad? En frasquita notaria doy fe de no haber autorizado más escrituras públicas que las contenidas en el presente índice, dice. En tal virtud y bien enterada de su contenido, validez y demás efectos legales, lo ratifico, acepto y firmo. Dice. Pero de ahí tiene una razoncita de ese tiempo que es bueno que ustedes la tengan presente porque no van a cometer esos errores, ¿verdad? Se hace constar que en el índice se cumplió con lo estipulado en el artículo 5º, numeral 6 del decreto 37-92 del Congreso de la República. ¿Y saben qué es eso? Con el timbre fiscal, en cada hojita del índice. Yo digo que yo puse eso ahí porque posiblemente la foto, el testimonio especial del índice que llevé al archivo general de protocolo no iba al timbre, o no lo imprimí, o la fotocopia no sacó el timbre. Yo digo que por eso lo hice. Al final del tomo respectivo del protocolo, los atestados referentes a los instrumentos que autorice, si no hubieran sido transcritos, y la constancia de pago a que se refiere el artículo 11 de su código notariado. Esa constancia de pago del artículo 11 del código notariado es lo que le estaba yo platicando, la apertura de protocolo. Solo eso exige la ley para poder hacer los atestados, para poder hacer el cierre, el protocolo. Pero en el estudio que hicieron mis alumnos, ellos sí, no solo esos, sí pidieron también, eh, le decían a la directora, era en ese tiempo, le decían que ella debía pedir también el formulario con el que se compró el protocolo, decían ellos, ¿verdad? También debía pedirse eh, la constancia de colegiado activo. También había que agregar a eso después del índice, eso como parte del atestado. Y vieran ustedes que es cuerdo lo que decía, lo que dijimos en ese momento, porque cómo probar que esa numeración pertenece al notario y que esa numeración fue la que el notario compró en la SAT, ¿verdad? Un control muy bueno. La siguiente entonces diapositiva dice que tiene el empastado. Y dice, el notario mandará empastar el protocolo. Oigan que dice, y nos vamos a reír un poquito de algunas cosas que suceden en la práctica. Dice aquí, el notario dice, mandará empastar, dice su protocolo, dice, mandará empastar el protocolo dentro de los 30 días siguientes al cierre, dice. Artículo 18 del Código Notariado, el empastado puede hacerse en uno o más tomos, dice, dependiendo de su volumen. Usualmente es en un solo tomo, dice, pero bueno, si usted hizo 2000 instrumentos públicos, no le van a caber en un tomo, yo calculo que va a tener que hacer 6 tomos, ¿va? No es permitido empastar en un solo tomo 2 o más años, dice. El color del empastado es gusto del notario, en la práctica se acostumbra a pasta negra con letras doradas. Es que yo le decía a mis alumnos, háganlo con pasta negra y de letras doradas, pero algunos decían, no, lo hacemos con pasta roja. Bueno, recapitulamos entonces, porque ya estamos a punto de terminar. Y miren cómo se nos fue la clase. Yo sentí que me faltó mucho por decir, pero como les dije, ahí voy a ir diciéndolos en el transcurso de la clase, ampliando un poco más, ¿verdad? Es importante que ustedes tengan presente que en cualquier momento pueden aperturar el protocolo. Si ustedes se gradúan hoy y se juramentan el lunes, el mismo lunes, después del Colegio de Abogados, van ustedes a la Corte Suprema de Justicia, que ahí van a llenar todos los formularios, ¿verdad? Ahí mismo, en la Corte Suprema de Justicia, bueno, los que están yo creo que ya la Corte ya llevó estas juramentaciones a los departamentos, a Quetzaltenango, no sé si ya los llevó o no, pero por lo menos aquí en Guatemala generalmente vienen eh, propiedad intelectual, cada quien está en su escritorito.
Entonces ustedes lo que hacen cuando vienen a juramentarse es que van a registrar su firma y su sello en todos esos registros, ¿verdad? Protocolo 31 de diciembre, pero si ustedes ya no quieren seguir cartulando, lo cierran mañana. Y solo tienen que mandar un aviso diciendo que por cuestiones de índole personal, de viaje, por lo que quieran, proceden a cerrar su protocolo. El cierre y la apertura de protocolo, o la apertura, al revés, o la apertura y el cierre de protocolo, aun y cuando la ley establece una fecha de cierre, más no una de apertura, lo pueden hacer en cualquier momento del año. La cuestión que tal vez es que hay que hacer notar es de que si ustedes abrieron su protocolo el 1 de enero, 2 de enero, hicieron un solo instrumento público y llegan al 31 de diciembre con ese solo instrumento público, pues que a ese solo tienen que empastar, ¿verdad? ¿Cómo lo van a empastar si está bien fregadito? Porque si es una identificación de persona, el único atestado que van a colocar ahí es la certificación y los recibos, entonces el empastado no les va a quedar tan bonito, pero se debe empastar. Hay otra cuestión que les quería comentar también, que yo tuve la oportunidad de platicar con un notario y me dice, voy a que me revisen mi protocolo. Y entonces le digo, ¿y por qué no lo lleva empastado? Ah, porque voy a esperar que ellos me autoricen a empastarlo. Pues el código, yo ya les leí que no hay que pedir autorización. Ahí dice, lo cierra y lo empasta. El empastado es gusto del notario, pero ordena dentro de los 30 días siguientes empastarlo. Entonces yo le decía, pero ¿cómo que usted va a ir a pedir autorización a la que le va a revisar su protocolo? ¿Y ella quién es? Es más que la ley, que le va a dar una orden para empasar. No, es que puede haber un error. Entonces ella me va a decir que agregue tal cosa para empasarlo. Absurdo. Porque cuando ustedes les van a revisar el protocolo, que es un tema también que vamos a trabajar, cuando les revisan el protocolo, cuando les los llaman oficialmente con notificación y todo para revisión de protocolo, ustedes lo tienen que llevar empastado porque les van a revisar el protocolo del año pasado. Hoy empezaron a revisar ya. Yo creo que la otra semana empiezan a revisar. No lo habían hecho por temas de la pandemia. Desconozco esas cuestiones tan absurdas que están sucediendo. Por algo ha de ser. Cuando el año pasado no teníamos tantos casos positivos y tantas muertes que cuando murieron 11 personas nos queríamos morir todos. Se están muriendo más de 50 al día. No se llevaba a cabo esas inhabilitaciones y esas revisiones, y hoy que estamos en una situación tan compleja, se va a empezar a inhabilitar y se va a empezar a revisar. Desconozco esos temas porque por qué se están dando esas cosas. Pero nosotros, yo veo que el archivo de protocolos ha hecho su intento, ha hecho su lucha por arreglar las cosas. Veo que por internet pues, nos mandaron un link donde podemos mandar los testimonios especiales, mandar los avisos trimestrales, le podemos hacer una cita y toda la cuestión. Yo creo que eso está bien, pero en relación al empastado, entonces, con 1000, con 5000 escrituras, tiene que pastarlo, tiene que llevarlo empastado para su revisión. No puede llevarlo en hojitas como el amigo que les dije que así lo llevaba. Otro tema que tal vez yo quisiera tocar con ustedes es lo relacionado a los atestados. De cada instrumento público que ustedes hacen, de cada instrumento público, tienen que tener soporte. Yo les voy a comentar, aunque en el libro hay ejemplos. Dice que los atestados, el notario agrega al final del tomo respectivo el protocolo los atestados referentes a los instrumentos que autorice. Yo les voy a dar en mi forma que trabajé en notariado antes de darle las 5 preguntas. No se preocupen, son las mismas 5 preguntas que siempre colocamos. Las puedo variar un poquito, las puedo variar en el momento de que ya se vaya, pero no va a variar lo de mi clase. No, lo que hablé de todo esto, el protocolo va a ser lo mismo, tal vez con otras palabras, pero sí van a hacer esas preguntas, ¿verdad? Yo cuando hacía un instrumento público siempre pedía la fotocopia, antes era cédula de vecindad, pedía la fotocopia de la cédula de vecindad, ya posteriormente pedí la fotocopia del DPI y eso dejaba en mis atestados. Yo hacía una compraventa de un bien inmueble, le sacaba fotocopia de título de propiedad, fotocopia a los documentos de identificación
La compraventa hay que acompañar avisos de traspaso a DICABI, al YUSI, a la luz, al agua, al teléfono. Esos son los atestados de la primera escritura pública que hacía, pero siempre pedí eso. Y si ustedes ven mi protocolo, en la parte de atestados tengo tantos atestados porque siempre lo hice, pero ¿qué buscaba yo? Una buena seguridad jurídica, una buena certeza jurídica, pues para mí, porque yo era la que estaba haciendo el instrumento público. Sí, tuvimos un par de problemas en el bufete donde estamos. Todavía tengo mi bufete ahí por la Avenida Reforma, ahí está todavía mi oficina. Pues tengo incompatibilidad, pero ya cuando termine esto, pues de repente que regreso a mi oficina, ¿verdad? Entonces siempre tuvimos cuidado con todo y sin embargo siempre tuvimos un par de problemitas en relación al ejercicio notarial en donde estuvimos a punto de estar involucrados en un proceso penal, porque un asunto de estafa, un asunto de falsedad. Aún y cuando tenía yo ese cuidado. Imagínense los notarios que hacen los instrumentos y ni siquiera se quedan con una fotocopia de la escritura que hicieron. Si eso lo van a llevar al Archivo General de Protocolos, ya es problema de ellos si lo quieren romper, quemar, aunque hay un acuerdo de Corte Suprema que dice que se deben incinerar, ¿verdad? 10 años e incinerar, ¿verdad? Yo no sé si se cumple o no. En fin, para el ejercicio notarial y para el protocolo que platicamos el día de hoy, entonces tenemos que tener cuidado en relación a cumplir con todos los requisitos, pero ante todo, cuando redactamos el instrumento público, tenemos que tener el especial cuidado de cumplir con todo lo que yo les dije, 13, 14, 15 de su código notariado, 29, 30, 31, y ahí más adelante hay muchas formalidades para hacer un instrumento público. El código notariado dice cómo puede hacer una escritura de sociedad, y cuando va a hacer una escritura de sociedad tiene que tener su código notariado, tiene que tener su código civil también, pero su código de comercio es elemental para hacer una sociedad anónima, responsabilidad limitada y todo eso. Yo coloco entonces 5 preguntas al final, dice, colección ordenada, pues ya dije qué es, ¿verdad? ¿En qué momento puedo empezar a cartular? Dice, puedo usar números y abreviaturas, dice, se agregan al final del tomo. Miren, mis niños chulos, las 5 preguntas las di en mi clase. Así es de que no se me vayan a pelear, no se me vayan a enojar, no vayan a decir eso me murió. Tuve una experiencia muy fea con derecho penal, ¿verdad? Que me pidieron un favor y que dice que los pobres patos no sabían ni cómo responder, pero no era yo la profesora de penal, solo estaba ayudando, ¿verdad? Ya para la próxima ya no me pidieron favor porque no entendieron los casos y pues sí, estaban alegando, ¿verdad? Porque todos quieren sacar 90, pues que saquen 90, que saquen 100. Ya por los punteos están entre 90, 95 y 100. Esto, ustedes y yo sabemos que es simple, sencillo, solo queda oír la clase y poder responder las preguntas, pero no es un buen notariado. El buen notariado es que de cada cosita que yo dije, de mi escaso conocimiento, ustedes vayan y lean y busquen y analicen y cuestionen y digan por qué esto, por qué lo otro. Porque yo cuando me preguntan, mire, le quita cosa. Ahorita porque escribieron muchos, ya no revisé mi chat, pero a veces cuando estoy dando la clase preguntan, se me olvidó decirles esto. Entonces, a mí me gusta por eso di mi número públicamente, porque me gusta que me pregunten, porque a lo mejor yo vi en un tema, pero si ustedes me preguntan, yo amplío el tema. Entonces yo sí les dejo su corazón que estudien, por favor. El área notarial es tan sencilla, tan simple, tan de ustedes, tan de su bufete, tan que nadie los molesta, tan que nadie los cuestiona, pero legal. Porque si caen a un asuntito donde intervenga un tribunal, mis niños pueden quedar ustedes totalmente inhabilitados, pero dejemos la inhabilitación. Dejemos que van a salir publicados. Es que el prestigio se tira al suelo. Y el prestigio, la honorabilidad, el honor es como el agua, cae al suelo y no se recoge jamás. Entonces uno dice, ya va el licenciado fulano de tal, a ese hace escrituras falsas, a ese puso a firmar a un muerto, a ese hizo tal. Y el prestigio ya se adquirió, ya nos fregamos, porque ya no nos van a buscar. Entonces el derecho notarial hay que tratarlo con amor y para mí fue un gran gusto estar con ustedes, mis chicos de Central, mucho gusto de verlos.
primero Dios, antes de que termine la pandemia, nos vamos a echar una miradita ahí, porque tal vez ya vamos a clases presenciales, ¿verdad? Aunque hay mucha gente que está vacunada y le está dando el virus, pero en el nombre de Dios. No vamos a estar un minuto más ni un minuto menos, Él sabe cuándo que nos toca, ¿verdad? Vacunados, no vacunados, presenciales, virtuales, lo que sea. Ya saben, les dejo en su corazón estudiar, por favor, y en lo que pueda ayudarlos, ya saben que estoy para servirles, buscando un código notariado, y aquí lo tenía enfrente, y busca en el internet, ¿verdad? Bueno, cuídense mucho y los veo el próximo sábado virtualmente, ¿verdad? Y voy a ver todos los mensajitos, y si tenemos un solo compañero que distribuye a todos, pues ya lo voy a encontrar ahorita en los mensajes, y voy a tratar de mandarles parte de lo que aquí trabajamos. Cuídense mucho y Dios los bendiga.